tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Teresa Romero Ramos se encuentra en estado crítico. Su situación ha empeorado en las últimas horas. Estaría sufriendo ya un fallo multiorgánico y, según ha confesado su hermano a V Televisión, tiene pocas esperanzas de poder salir adelante. Es posible, pero que no hay no sé. Que no hay grandes esperanzas, me dices. Dice que está complicada la cosa. Ahora mismo está complicada la cosa. Es un poco demasiado. Es que es quitarse el marrón de una forma lo más sencillo. Si pasa algo jodido, se va al último eslabón de la cadena y es lo mismo de siempre, vamos. A mí no me ha llamado nadie, nada más que periodistas, no me ha llamado nadie de ninguna ministra. Bueno, enseguida vamos a escuchar la entrevista íntegra que la realizaba hace unas horas nuestra compañera Marta Clavera a José Ramón, el hermano de Teresa, que está siguiendo, como acaban de escuchar, la situación crítica en la que se encuentra su hermana. Situación crítica que es al menos la versión de la familia y del personal hospitalario del Hospital Carlos III de Madrid, porque una de las características de esta crisis sanitaria es que es también una crisis informativa. Enseguida vamos a escuchar la intensa entrevista, como les decía, que se le ha hecho al hermano de Teresa. Como saben, esta mujer de 44 años, nacida en BCRA, auxiliar de enfermería, es la primera infectada con el virus del ébola fuera de África y es la triste e involuntaria protagonista de una historia que supera con mucho, como les decía, la crisis sanitaria. El Ministerio de Sanidad continúa sin coger las riendas de una situación que se complica a medida que pasan las horas. Indignación en el sector sanitario por muchos motivos. El primero, por haber intentado criminalizar a Teresa, que incluso ha sido calificada de mentirosa. Pero también hay más problemas que tienen que ver con cómo se está gestionando todo lo que tiene que ver con este primer caso de ébola fuera de África. Si ella no ha tenido fiebres altas y tiene la enfermedad, pues alguna razón o se ponía mal el termómetro o no debería de estar mal y después se fue a la peluquería. Hombre, para explicarle a uno cómo se tiene que quitar y poner un traje no hace falta hacer un máster. Bueno, son solo un pequeño adelanto de las cosas tan extravagantes, por ser fina, que ha dicho Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que se ha convertido en el gran protagonista de las últimas horas y en el responsable de que buena parte del sector sanitario esté en estos momentos absolutamente indignado. Además, ha cundido la percepción de que se ha minusvalorado el riesgo de contagio del ébola. Uno de los médicos que atendió a Teresa, el doctor Parra, ha decidido ingresar voluntariamente en el Hospital Carlos III después de denunciar cosas tan surrealistas como estas. Extraída la muestra, dado que de inicio la paciente aún no presenta diarrea, solo tos con alguna expectoración, continuamos con traje de primer nivel, dando orden por mi parte de cambio de mascarilla. Sobre las 11 y media, aviso del estado de empeoramiento de la paciente. Aunque la primera muestra es positiva, no tengo conocimiento de ella directamente, salvo por la prensa. Se me informa de la posibilidad de positividad a las 5 de la tarde, por lo que se procede a empleo de segundo traje de mayor nivel facilitado por este hospital. Las mangas me quedan cortas en todo momento. La ambulancia llega a las 12 de la noche. Yo había acudido en más de 12 ocasiones a la habitación. Una parte de la carta escrita por el doctor Parra en la que se pone de manifiesto cómo fue la atención a Teresa en el hospital de Alcorcón antes de ser trasladada al Carlos III y en la que también se pone de manifiesto que las medidas de seguridad no eran las adecuadas con ese traje que no acaba de cubrirle todo el cuerpo. Después escucharemos al consejero de Sanidad por culpa de su talla, un hombre de 2 metros para el que no había la equipación adecuada. Indignación, como les decía, en el sector sanitario, que hoy ha dicho cosas como estas. El consejero debe retractarse públicamente de sus acusaciones. No podemos consentir que se culpe, se responsabilice, se estigmatice y se señale a Teresa como responsable de la situación que está viviendo. Lo primero, que mi compañera salga bien. Lo segundo, que dejen de criminalizarla de una vez, que es la única víctima. ¿Sabes? Y estamos súper indignadas, porque parece que nosotros, que nos jugamos la vida cada vez que entramos, somos los responsables de esto. En Galicia, ¿qué está pasando? Tranquilidad por parte de las autoridades sanitarias y el Meixoeiro, que como ya saben es el centro de referencia en el caso de que sea necesario atender a algún paciente con riesgo de haber contraído el virus, de haber sido contagiado con el virus del ébola. Curiosamente, hoy por la tarde los profesionales sanitarios han empezado a recibir ese cursillo para saber cómo tienen que equiparse. Hablábamos con profesionales de la sanidad de Vigo que nos decían esto. En todas las comunidades autónomas se ha disparado una alerta en la administración sanitaria y ahora quieren cubrir lo que no han cubierto hasta ahora. O sea, es absolutamente deleznable y demencial.
Don Lourenzo Fernández Prieto, moi boa noite. Moi boa noite. A primeira impresión do que está acontecendo nas últimas horas. Bueno, pois o primeiro creo que é decir que hai unha muller voluntaria que foi voluntaria para atender como auxiliar, é dicir, efectivamente, na escala máis baixa do que chaman clase médica, 2 casos de ébola, e que está nunha situación pois, de grave risco da súa vida, non? E eu creo que o primeiro sobre o que hai que chamar a atención, sobre todo porque nestes días houve tanto despropósito político, informativo e incluso social neste asunto que me parece necesario insistir neso, polo menos porque é a primeira vez que falo deste tema en público. E logo que estamos pasando da síndrome de invulnerabilidade, que eu creo que é ao que se debe isto que está pasando, é dicir, nos creíamos invulnerables, claro. Alguén se creía invulnerable a pesar de que os casos de ébola estaban pasando polo hospital máis moderno e máis de referencia de España que o de Carlos III, ou un deles, non? A síndrome de epidemia, non? E de medo. E a verdade é que eu creo que temos un risco, e un risco que é un risco público e, polo tanto, político. Non podemos encargarlle isto nin a Eulen, nin a FCC, nin a Traxa, o sea, se vai ter que ocupar o Estado e os poderes públicos. E logo falaremos de en que medida o Estado está preparado ou cometeu xa errores neste sentido. E eu creo que o medo corremos o risco de que vaya por diante do virus. Estes 2 días a situación era un pouco de confusión e sigue sendo hoxe. De hoxe para diante, e se o Estado empeora por desgracia, como se está dicindo, confiemos en que non seña así, eu creo que se vai disparar o temor, ¿no? Claro. Está clarísimo. Manuel Lago está con nosotros también, muy buenas noches. Jorge González Gurriara, muy buenas noches. Y Julio Sequeiros, muy buenas noches también. Hablaba Lourenzo de ese riesgo de que la crisis por pánico sea peor que la crisis sanitaria. Un detalle nada más, la cuenta oficial de la Organización Mundial de la Salud, la cuenta oficial de Twitter, quiero decir, hoy ha mudado su idioma oficial, que es habitualmente el inglés, para escribir en español el siguiente comentario. Usted no puede contagiarse de ébola al hablar con la gente, caminar en la calle o comprar en el mercado. Ha decidido hacer esta advertencia a la vista de lo que está pasando en España, insisto, en esa crisis informativa paralela a la crisis sanitaria. ¿Cómo se está gestionando en España desde el punto de vista de las autoridades lo que está pasando en las últimas horas desde que se confirmó el contagio de Teresa Romero? Y vemos que hay otros países en los que aparentemente las cosas se están haciendo de otra manera. Marina Chiavegato, hablamos de Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Barack Obama? Pues ha decretado, Fernanda, una guerra contra el ébola. Ya se han registrado allí 6 personas contagiadas, 3 de ellas se han curado. Obama ha optado por dar la cara. Él formó un gabinete de crisis del que él forma parte, así como los principales responsables tanto de sanidad como de defensa del país. Además, ha reforzado las medidas de seguridad de los aeropuertos. Tomarán la temperatura de todos los pasajeros que procedan de las zonas afectadas. Como ves, Fernanda, muchas formas diferentes de enfrentar esta crisis. Vamos a entrar en detalles después. Compartías con nosotros esa fotografía de Obama con un equipo con el que ha constituido ese gabinete de crisis que aquí, de momento, no existe. La ministra de Sanidad continúa desaparecida en combate. Prácticamente ayer la veíamos un poco en el Parlamento, pero no será hasta la próxima semana, finales de la próxima semana, cuando comparezca en el Congreso. Hay peticiones expresas ya por parte de la oposición de que alguien tiene que tomar las riendas del control informativo de toda esta crisis. Nos vamos al plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos cuente los últimos detalles de lo que ha pasado en las últimas horas muy intensas. Uxía, adelante. Pues como adelantabais, el estado de salud de Teresa Romero empeora por momentos. A pesar de que las últimas informaciones son contradictorias, lo que tenemos claro es que la primera infectada por ébola en el mundo fuera de África está grave. En las últimas horas se ha hablado de un fallo multiorgánico que el Hospital Carlos III ha negado. Parece que la auxiliar infectada ha superado un fallo respiratorio, aunque la Consejería de Sanidad de Madrid acaba de confirmar que su situación es muy crítica. El último parte oficial, las últimas declaraciones que salieron de boca de los médicos que la atienden fueron estas, de esta mañana. Solo confirmaros que su situación clínica se ha agravado. Nada más. Que la paciente ha prohibido expresamente que demos información sobre su situación clínica y sobre sus tratamientos. Respetar su voluntad. La gallega infectada no quiere dar información sobre su estado, pero nuestra compañera Marta Clavero ha estado hablando con su hermano José Ramón Romero. Luego escucharemos esa entrevista íntegra, pero sus palabras son claras. Le han dicho que no hay esperanza. La han intubado, ha empeorado un poco así, pulmonarmente, digamos. A mí me han informado un médico. Ajá. Un doctor, una doctora. Al margen de que te han dicho que ha empeorado, está intubada, ¿qué esperanzas te dan? ¿Qué te dicen? Es que esperanzas es posible, pero que no... ¿Sabes?
sea, es posible, pero que no hay gran, no sé. Que no hay grandes esperanzas, me dices, José Ramón. Dice que es complicada, está complicada la cosa. Ahora mismo está complicada la cosa. Ya esta misma tarde era el Sindicato de Auxiliares de Enfermería quien hablaba sobre el estado de la paciente. Eran las 6 de la tarde y esto era lo que aseguraban. Su estado actual es lo que lo que va comunicando su hermano y algunas, bueno, pues algunas filtraciones que no tenemos que decir de dónde vienen, pero que es grave. ¿Qué están comunicando? Pues que está grave, que está intubada y que ya está empezando a tener pues algún tipo de fallo multiorgánico. Quiero decir que cojamos con pinzas estas cosas porque nos tenemos que atener a lo que oficialmente nos digan, que parece ser que siempre llega después, que incluso lo que vosotros nos decís. Y a pesar de que el hospital, como decíamos, negaba ese fallo multiorgánico, el propio presidente de la Comunidad de Madrid decía esto sobre Teresa Romero a última hora de la tarde. Auxiliar a Teresa, que está en estos momentos pues, con una afección importantísima y con su vida en grave riesgo como consecuencia de la afección del virus. Mientras, el Hospital Carlos III ha tenido que desalojar otra planta. Sanidad ha vaciado también el 4º piso. Ayer ya optaron por hacer lo mismo con el 5º. En la 6ª planta está desde el lunes Teresa Romero. Con ella, en estos momentos, son 8 las personas aisladas después de un último ingreso a última hora de la tarde. Sigue en el Carlos III el marido del auxiliar, que no tiene síntomas, y también una de sus compañeras, una enfermera que atendió a los misioneros y que ingresó ayer con unas décimas de fiebre. Otro enfermero del equipo del Carlos III que trató con los repatriados está también pendiente de hacerse los test. 3 médicos están en observación sin síntomas, un facultativo que ingresó esta misma mañana por contacto de riesgo, la médico de cabecera que atendió a la infectada en el centro de salud de Alcorcón y el doctor que la atendió en el servicio de urgencias de ese municipio. A última hora de la tarde, como decía, ha ingresado el médico del SUMA que la trasladó a ese hospital Carlos III. Además, hay alrededor de 50 personas a las que se les aplica el protocolo de vigilancia en su domicilio. Teresa Romero, de Becerrea y de 44 años, está ingresada en el Hospital Carlos III desde el pasado día 6. Este sería su 4º día de hospitalización. El caso es que los primeros síntomas comenzaron ya el pasado día 29, con lo que hoy estaría entre el día 10 y el 11 de la enfermedad. El virus del ébola tiene varias etapas y numerosos efectos. Los primeros síntomas son debilidad, ojos enrojecidos, fiebre, dolor de cabeza y garganta, vómitos, diarreas, erupciones cutáneas y dolores musculares y articulares. Desde ahí la enfermedad pasa por distintas fases. Entre los días 7 y 9 lo común es padecer dolor de cabeza acompañado de fiebre, dolor muscular y cansancio. El día 10 la fiebre va subiendo y el cansancio se convierte en fatiga. Puede haber vómitos de sangre. Día 11, hematomas, daño cerebral y sangrados. Días 12 y 13, pérdida de conciencia, convulsiones, hemorragias internas, disfunción renal y hepática. Y mientras, desde la Comunidad de Madrid siguen insistiendo en que todo funcionó bien y que todo es culpa de un error humano. Recordemos que ayer, según un médico del Carlos III, Teresa reconoció que pudo haberse tocado la cara con un guante después de estar en contacto con el misionero García Viejo. Lo que quiere decir la ciudadanía es que los protocolos del Ministerio de Sanidad se han cumplido y han funcionado. Porque aquí hay un hecho evidente. Ha habido 2 personas que desgraciadamente han fallecido por el virus de ébola. Han intervenido en cada caso más de 60 profesionales, y ya digo, en la gran mayoría se han prestado ello voluntariamente, como doña Teresa. Y esos protocolos lo que han permitido es que ahora mismo no tenemos ningún dato positivo de esos profesionales, salvo en un caso en el que la propia paciente, pues al parecer, ha reconocido que pudo cometer un desgraciado error humano, pero los protocolos han funcionado. Y por lo de pronto, y tras esa reunión de Aramato con los portavoces parlamentarios de Sanidad, España se plantea ahora, Fernanda, modificar el protocolo para mejorar la atención de los sanitarios. Bueno, pues muchísimas gracias, Uxía. Me faltaba un poco ese primer punto de vista, Manuel, de todo esto. Sí, creo que tenemos un problema, ¿no? Que hay un problema grave, ¿no? Pero tal como se está xestionando o goberno, vai camiño de convertirse nunha catástrofe, ¿no? Aquí ocurriu cando Prestige, ¿no? Hai un problema, ¿no? Un problema que, polo que se coñece, obviamente non podo opinar desto como un profesional, pero polo que digo a Organización Mundial da Saúde, hai un problema porque o ébola é moi peligroso, aínda que está limitado a súa capacidade para convertirse nunha epidemia, pero hai un problema, ¿no?
E aquí o que necesitamos é unha xestión dese problema que sexa eficiente, non? A pregunta é, quen está ao mando? Quen dirixe o proceso? Quen é o portavoz? Porque un cando ve para a televisión aparecen 20 personas, 30 personas falando de cousas distintas. Distintas e contradictorias, moitas veces. Déixame que diga a palabra, o botarate do consejero de Sanidade da Comunidade de Madrid dicindo parvadas, non? Aparece manifestando, o vin en directo pola televisión, xa en directo ao médico a que Teresa, non, o primeiro, que a Teresa lle dixo que lle parecía que o mellor se tocara na cara, e é un home que fai unha roda de prensa rodeado de micrófonos. Non pode ser que a ministra este desaparecida, non pode ser que Mariano Rajoy diga parvadas en Roma. Necesitamos un único portavoz, unha única persona que dirixa o proceso e que dé o fundamental nun proceso donde hai medo social como este, que é a seguridade, ¿no? Está claro que es un proceso efectivamente que juega con el pánico de la gente, a veces por falta de información y a veces porque el miedo también es legítimo. Está pasando en el propio Carlos III que hay muchos sanitarios que se están dando de baja para no tener que enfrentarse a una situación que ellos creen que no está suficientemente controlada. Unas instalaciones, la del Carlos III, que como decía Manuel, se han convertido un poco en un improvisado plató de televisión por el que pasa todo el mundo sin orden ni concierto, con decenas de periodistas, no solamente españoles, sino de todo el mundo, pendientes de que alguien diga algo y sin un control ni exhaustivo ni no exhaustivo sobre lo que se está diciendo y sobre lo que cada uno de ellos dice. Jorge, yo no sé cómo lo ves tú y cómo se está controlando, gestionando la crisis, que es informativa también. Bueno, yo estoy muy sorprendido, evidentemente, ¿no? Estoy muy sorprendido y muy preocupado. Desgraciadamente, ojalá se salve esta señora, pero desgraciadamente España se está transformando en la espoleta para que todo el mundo, por primera vez, piense en el ébola y en ayudar a África ante un problema que nunca estuvo fuera de África. Y los laboratorios piensen, las autoridades piensen, etcétera, etcétera. Segundo, yo no me explico que no haya... que sigan diciendo que no hubo un fallo de los protocolos. El fallo humano es una parte del protocolo, o sea, ha fallado los protocolos. Y no puedo entender que un protocolo no incluya que personas en contacto directo con enfermos que han fallecido y con una situación muy delicada, etcétera, etcétera, no hayan tenido un seguimiento, una especie de cuarentena. Tercero, la ministra y la rueda de prensa de la ministra, positivo el que fuese pronto, negativo el que no sirvió para nada. No, todo lo contrario. Entonces, claro, eso es mucho peor la mala información o la desinformación que todo lo que... Después, el consejero. Bueno, no quiero añadir nada más a lo de Manolo, pero sí una palabra: incompetente total como consejero. Tu pregunta, no hay dirección. O sea, no hay dirección. Y tengo que decirlo públicamente, a Rajoy le ha funcionado mucho y muchas veces bien el silencio. Es una persona a la cual yo aprecio personalmente. Pero en este momento el gobierno tiene descontrolada la situación, no tiene control de la situación, no tiene dirección, no tiene equipo de emergencia, no tiene una información canalizada, no tiene absolutamente nada. Y estamos, decía al principio que España es la espoleta, o puede ser la espoleta, y estamos quedando a nivel mundial en una situación que echa por tierra una de las medicinas de más prestigio del mundo. Esto es un tema gravísimo y luego, desgraciadamente, también hay que hablar. Esto tiene consecuencias económicas, ya las está teniendo. Sí, muy serias. ya hay advertencias del Banco Mundial, enseguida las vamos a recordar. Te escucho enseguida, Julio, pero voy a compartir con ustedes una última hora porque nos acaban de llegar unas declaraciones de la prima de Teresa Romero, María del Carmen Reyán, que reside en Becerreal, la localidad de la que es originaria la auxiliar de enfermería, que nos dice lo siguiente: acaba de recibir la llamada del presidente de la Xunta de Galicia y nos habla de cómo se encuentra su prima. Vamos a oírlo. Nos llamó Feijóo y bueno, y le dijimos si nos podía poner en contacto con el hospital. Nos llamaron del hospital. Bueno, Teresa está muy grave, pero dentro de la gravedad tiene una leve mejoría. Pero bueno, en estado grave, pero que tuvo una mejoría. Por lo menos ya tenemos algo nuevo y algo bueno, una esperanza, aunque sea una esperanza, un hilo de esperanza. ¿Está más tranquila la madre, Jesusa?
Sí, al decirle que estaba un poco mejor, sí, se tranquilizó un poco. Es que no teníamos información ninguna. Bueno, palabras que acaba de pronunciar, como les decía, la prima de Teresa, María del Carmen Reyán, delante de la casa familiar en el municipio de Becerreá, con esa llamada del presidente de la Xunta de Galicia y esa noticia de última hora, en función de la cual Teresa estaría un poquito mejor. Me falta, Julio, pero querías apostillar algo. Una cosa nada más, que no me quiero olvidar, simplemente que yo quiero públicamente felicitar a la doctora que vino aquí el otro día, porque comparemos su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de reaccionar ante preguntas, además de todo el mundo, etcétera, con la forma de actuar a nivel de ministra y a nivel de consejero. O sea, yo sinceramente quiero felicitarla públicamente, me impactó muchísimo. No, todo un testimonio, efectivamente. Julio, hablábamos de las repercusiones económicas también, vamos a entrar en muchos detalles, incluida esa entrevista con el hermano de Teresa, pero decía, el Banco Mundial, de hecho, publicó un punto de vista en función del cual este brote ya estaría teniendo un impacto económico en España y en concreto se refiere a las consecuencias que ha tenido para determinadas empresas vinculadas fundamentalmente al turismo, bueno, que han sufrido golpetazos en sus cotizaciones bursátiles en las últimas horas. Yo no sé si esto va a quedar como una ola o en función de lo que suceda en las próximas horas, bueno, pues a los problemas económicos que ya tenemos se puede sumar esto también. Porque esto también es confianza, supongo. Sí. Aquí también tiene que haber confianza. Sí, mira, yo quería decir un par de cosas previamente, ¿no? La primera es que tenemos un presidente despierto y espabilado, que adelantó por la derecha a todo el resto de la clase política, ¿no? Esto es fundamental. A ver si mañana vemos canutazos de todos allí en Becerreá, que todo es posible. Cabe dentro de lo posible. Que decía, antes de nada, todo esto es una fatalidad y una desgracia tremenda, que yo creo que hay un problema de organización muy serio aquí detrás. En principio había una posibilidad que no la jugó prácticamente ningún país, que era de coger un hospital, meterlo en un par de aviones y desplazar el hospital, digamos, al lugar del foco, digamos. O sea, donde estaban los dos misioneros, ¿no? No he hecho eso y he optado por la de traer el enfermo a casa. La operación de logística tenía que ser absolutamente perfecta y gigantesca. Es decir, no puede ser que entre una persona que le queda pequeño el traje y que entre, digamos, donde está el enfermo. Es decir, simplemente esa persona no vale para hacer este trabajo, traigan una que sea de la talla del traje. Se han visto escenas también perdón, de gente que fue a desinfectar las viviendas cambiándose el traje en plena calle, diciendo esto es una auténtica locura, esto no se puede hacer así. Es decir, a mí me parece que o sea, vamos ahí, era necesaria una logística que por lo menos de momento no está presente. Y es más, muy probablemente haya que empezar con temas de cuarentenas de la gente que está en contacto con esta gente, porque ahora claro, digamos, ahí hay una señora que, por lo que estamos oyendo, está francamente fatal, y que hizo una vida, se fue a la compra, visitó a las amigas, fue a unas oposiciones, dice, es que esto simplemente no puede ser así. Bajo el punto logístico no puede ser así. Y lo que es bajo el punto de vista económico, bueno, hubo una caída en la bolsa ayer, y se ha repetido hoy también en cierta medida, por lo menos hasta las 12 de la mañana, en la que están las empresas que tienen que ver con el turismo y las empresas de transporte. Claro. Insisto en las declaraciones de Jim Yong Kim, el presidente del Banco Mundial, que da un dato concreto, que es que en este tipo de episodios vinculados con la aparición de un virus, las repercusiones económicas no tienen tanto que ver con lo que provoca el virus, sino con el factor miedo, que bueno, está detrás del 80-90% de las repercusiones económicas asociadas a la aparición de un brote. Bueno, les decía... Una pequeña cosa, si esto llega a haber pasado, por ejemplo, en mayo o en junio, la temporada turística que tuvimos no hubiera sido la misma. De otra forma. Bueno, les decía, hace unas horas nuestra compañera Marta Clavero conseguía hablar con el hermano de Teresa, uno de los familiares junto con la prima que está comunicando a la opinión pública cómo está siendo el desarrollo de la enfermedad en el cuerpo de Teresa. Una entrevista que dura unos minutos, pero yo creo que es interesante que la escuchemos completa porque dice muchas cosas, incluida una que tiene que ver con su situación laboral, porque les adelanto que ha sido despedido como consecuencia de ser hermano de Teresa. Mira, ¿cómo está tu hermana? Bueno, de momento la han intubado, ha empeorado un poco así,
pulmonarmente, digamos, y poco más, un poquillo y ya está. Sin embargo, esta mañana el presidente de la Comunidad de Madrid decía que había mejorado. ¿Quién te ha Claro, es que mira, no estoy viendo los medios, la verdad, pero a mí me han informado un médico, Ajá. un doctor, una doctora. ¿Y cómo está recibiendo la familia todo esto? Bueno, es un varapalo, es que es más, mi madre no está en el pueblo, yo estoy aquí y es que tampoco hay mucho más. Estoy intentando conectar con lo que es mi familia de Lugo, pero es que yo no sé si también tienen los teléfonos saturados, no lo sé. Claro. Entonces no sé. Al margen de que te han dicho que ha empeorado, está intubada, ¿qué esperanzas te dan? ¿Qué te dicen? Es que esperanzas es posible, pero que no, ¿sabes? O sea, es posible, pero que no hay gran, no sé. Que no hay grandes esperanzas, me dices, José Ramón. Que dice que es complicada, está complicada la cosa. Ahora mismo está complicada la cosa. Ahora mismo. ¿Y a quién culpáis de todo esto, José Ramón? Es que eso ya es un tema que yo qué sé. Desde luego ya no la tiene. Puede tener una parte, pero ya no la tiene, vamos, eso seguro. Eso está más que... Eso que no engañen, vamos. O sea, es que con todas estas cosas siempre pasa lo mismo. Siempre se desvía hacia lo más fácil y hacia... De momento ya está la cosa. O sea, no busquemos responsables donde realmente no son. Claro. ¿Y tú algo hay, ¿no? Pero puede haber, no es descartable, pero donde realmente no lo son, no juramos todo el bulto, vamos. No. ¿Y cómo valoras la gestión de las administraciones, sus declaraciones, el hecho de que ponen en duda la credibilidad de tu hermana? Es un poco demasiado. Es que es quitarse el marrón de una forma lo más sencillo. Lo más, vamos, es lo más fácil. Es que, mira, ya lo comenté antes, en estas cosas siempre se va lo mismo. Si pasa algo jodido, se va al último eslabón de la cadena y es lo mismo de siempre, vamos. ¿Crees que a la víctima, que en este caso es tu hermana, se la está convirtiendo un poco en la culpable o en la verdugo de todo este asunto? Claro, yo mira, te vuelvo a repetir que tampoco estoy todo el rato mirando los medios, pero yo creo que se la está llevando aquí hay que llevarlo ahí y ya está, llevarlo ahí, que es lo más fácil, llevarlo ahí, punto. ¿Y os sentís indefensos, José Ramón? Joder, desde luego que sí, vamos. Desde luego que sí, porque mira, yo acabo de declarar, a mí no me ha llamado nadie, nada más que periodistas, no me ha llamado nadie de ninguna administración de aquí, ni nada, no creo que sea imposible localizar mi teléfono o el de mi madre, que mira, acabo de hablar con ella, no se lo he preguntado, ahora que me lo estás diciendo, si ha llamado a alguien, digamos, de la administración. O sea, yo sé que el alcalde de mi pueblo, de ahí de Lugo, de Becerreá, se ha hablado con ella, de hecho el primer día ya fue a verla. Sí. Y autoridades sanitarias y eso tampoco quiero decir nada, no sé si a ella la han llamado. A mí desde luego no. Claro, eso te iba a preguntar. Ayer no tenía el teléfono, porque me fui, no tenía el teléfono, pero yo llevo todo el día con el teléfono y es ya el tiempo de sobra para que me llame, no sé. O sea, que no se están manteniendo a la familia informado de nada. Aparte, tu hermana también se tuvo que enterar de que estaba enferma por un medio de comunicación, o sea... Claro, a mí informarme tampoco, yo me estoy informando porque vengo aquí. No es un hospital donde pueda acceder muy fácilmente. Claro. Vengo aquí y solamente lo que puedo hablar yo con el doctor. Y es que no puedo hacer más. Mi hermana puedo estar aquí, me puedo pasar dentro de 3 o 4 horas, hablar cómo sigue la cosa, y vendré mañana y vendré tal, pero... Y claro, ahora mismo, bueno, el revuelo que ha sido en la puerta, pues ese agobio de periodistas, pues yo no estoy incluso preparado yo para esa historia tampoco, ¿sabes? O sea, yo no sé tampoco qué se va a decir ahora por esto, porque me he dado media vuelta y he seguido para adelante, ¿sabes? Que se diga lo que se diga, me da igual, pero bueno, la impresión, o sea, yo de momento estoy hablando, quiero informar también un poco, pero lo que no puedo es recibir ahí 30 periodistas y este sensacionalismo, digamos. Claro, ¿no? Claro. ¿Tú crees que alguien debería dimitir por esto, José Ramón? Hombre, mira, esto lo que te voy a decir de momento quiero que no digas nada. Yo he perdido el trabajo por esto. Entonces, yo quisiera saber si hay responsables que van a perder el suyo por esto. ¿Sabes? Así te lo dejo. ¿A qué te refieres con que perdiste el trabajo por esto? Yo fui despedido ayer. ¿Por un posible contagio con tu hermana? Hay miedo. Pero tú estuviste en contacto con tu hermana desde el día que supuestamente... Yo llevo sin ver a mi hermana desde el puente de agosto, que estuve ahí en Becerreá con ella. Íbamos a quedar ahora para finales de mes, pues no, solo vamos a ver una vez al menos, no vemos mucho más, tiene su vida, yo la mía. Y yo llevo sin verla desde el puente de agosto.
Claro, yo eso se lo dije al que era mi jefe, ¿no? Lo comenté, digo, que llevo siempre sí, te creo, pero de momento vamos a dejarlo. Y bueno, eso es lo que ha pasado. Yo, desde luego, sin dimitir, yo he perdido mi puesto y te vuelvo a repetir, las responsabilidades que haya por ahí no sé si las va a haber. Y si las hay, mira, si las hay y hay algún despido, es que luego tienen otro puesto asegurado, incluso a lo mejor mejor remunerado, ¿sabes? O sea... Te refieres a la ministra, por ejemplo, ¿no? La ministra, sí, yo qué sé, sí, es que vamos a... Como Gallardón el otro día, que pasa tal y ahora está no sé dónde, pues claro, bueno, lógicamente sí. Mira, ¿vais a emprender acciones legales, José Ramón? Mira, de momento es muy pronto. Yo es que estoy muy solo realmente para esta historia, pero es posible, sí. Quiero hablar con mi familia también, con los que tengo en Lugo, sí, ¿sabes? ¿Y de tu cuñado sabes algo? ¿De tu cuñado sabes algo? Es que ayer hablé con él por teléfono, pero hoy ya es imposible. Es que hoy ya no coge el teléfono, está fuera de servicio, vamos. ¿Y ayer qué te dijo? Nada, que evolucionaba bien. Me vino a decir lo que me dijeron por la tarde los médicos, me explicó la historia de nuestro perro, vamos, de su perro, de Burr. ¿Qué más cosas? Supongo que estaba preocupado, intranquilo. Tú y él, supongo. Claro, yo y él, sí. Mira, yo, si te digo la verdad, ayer estaba más o menos bien. Yo, sin tener la información que tenía y viendo que decían que evolucionaba bien, yo entre lo que cabe tenía mis esperanzas. Claro, hoy ha sido el balapalo. O sea, hoy ha sido una pequeña información de tal, de que ha empeorado un poquillo, ha empeorado y ya ha sido salir corriendo para acá. Claro. ¿Sabes? Yo por lo que te entendí al principio de la conversación, José Ramón, que es que los médicos no te dan esperanzas de que tu hermana sobreviva. No dejan la puerta cerrada, no sé cómo explicártelo, pero yo les he pedido sinceridad y es, yo qué sé, es difícil. Es que, mira, tampoco quiero decir mucho porque es que a lo mejor ella tiene algún contacto con el exterior y decir esto a lo mejor la desanima más, es que no lo sé. Claro. Yo ahora mismo estoy en un punto que tampoco sé cómo llevar esta situación, ¿sabes? ¿No tienes familia ahí ni nada, José Ramón? ¿Aquí en Madrid? Sí. Que realmente no... Mi hermana, mi cuñado... mi pareja y unos padrinos de ahí de Navia de Suarna y que no sé ahora qué lo llevarán porque tampoco, o sea, en plan de salud tampoco van muy bien. Ya. Y no te puedo decir mucho más. O sea, te sientes solo, ¿no? Por lo que me estás diciendo. Bastante solo en esta historia, me siento muy solo, pero bueno, yo qué sé. Bueno, pues José Ramón, muchísimas gracias, muchísimo ánimo, gracias por concedernos esta entrevista y un saludo y que todo salga lo mejor posible, José Ramón. Bueno, pues la conversación que mantenía, como les decía nuestra compañera Marta Clavero, con José Ramón, el hermano de Teresa, con algunos puntos que indican bueno, cómo están siendo tratados los familiares directos de esta contagiada con el virus del ébola y esa bueno, noticia que nos da, que ha sido despedido como consecuencia de que sus jefes no quieren tener contacto con él. Yo no sé, Manuel, ¿cómo lo ves tú? Pues, hablábamos del miedo, ¿no? De la crisis del miedo. Primeiro como un despido improcedente seguro que le clamen, pero efectivamente eu non vou justificar o despido, obviamente, pero que na sociedade española se está instaurando unha sensación de medo, eso é evidente. Que exista un certo número de profesionais de sanidade que se están dando de baixa, como ti dixeches, non? Para non entrar na habitación dos contagiados, da contagiada por ébola, é unha demostración de que o medo é real, o pánico que hai no entorno veciñal desta muller é evidente, non? Gran parte de eso está explicada por la falta de unha comunicación pública clara, non? Esa idea de que o ébola só se transmite a través do contacto directo físico, con fluidos, e que, polo tanto, non, como ben di a OMS, non é como a gripe, que se... Pues todo eso hai que explicarlo, pero ten que salir alguén que teña credibilidade profesional para facer. E que teña autoridade. E que teña autoridade. Non pode ser o botarate, volvo a decirlo, da Consellería de Sanidade de Madrid, que o único que lle preocupa é botarlle a culpa a esta traballadora, non pode ser Ana Mato, porque esa señora é incapaz de distinguir unha prestación por desemprego dunha pensión de xubilación, e, por tanto, non ten... Chama de prestación parlamentaria. Prestación parlamentaria. E nese sentido, a imaxe do presidente Obama, que é tan referencia para tantas cousas, tamén o é para isto. Lorenzo, sí. Sí, no, a ver, é que eu creo que isto é un retrato o sea, do ébola non sabemos moito, ningún de nós, pero das cousas que están ocurrindo, que ocurriron, e comparalas podemos facelo.
A mí isto do presidente da Xunta, por certo, me parece como aquele bar que hai no meu pueblo que se chama O que faltaba. Non sei se axuda a coordinación ou demostra a descoordinación neste asunto unha vez máis. Eu creo que non pinta nada neste tema e esperemos que non faga declaracións. Por que non comparamos isto con algo que funcionou ben, que foi o Dan Grois? Un montón de corpos, de servicios, inesperado. Por que funcionou ben aquelo? Eu non entendo moito, pero sei que funcionou, según pudemos saber todos, por dúas razóns. Porque había ensaios previos, había moitos simulacros feitos, había protocolos ensaiados moitas veces, porque había unha cousa que se chamaba Axencia Galega de Emerxencias, creada, por certo, no goberno bipartito, e que controlaba e definía como facer e como actuar neste caso, e porque todo estaba ensaiado. Que ocorre neste caso? Eu non sei o que é o que falla. O que sei é que no 2008, abril, a Comunidade de Madrid eliminou algo tan importante como a Dirección Xeral de Saúde Pública, que, se se mira nos xornais daquele momento, veremos que ten como función prever e controlar epidemias. E que os profesionais do ramo dixeron naquele momento que, en fin, que a descoordinación en caso de epidemias pois iba a ser evidente, que a prevención e a, digamos, a dirección política, que é o que fai unha dirección xeral, iba a estar en risco, e a Comunidade de Madrid, non sei se estaba este famoso conselleiro ou non, dixo que non había ningún problema, que tranquilidade. Por eso eu decía ao principio, si esperan estes privatizadores que de esto se encargue unha empresa privada. Hay que advertir también que estamos hablando del Carlos III como hospital de referencia. Ojo, que la situación del Carlos III tampoco era idílica cuando salta este caso, porque estaba siendo en parte desmantelado y porque acaba de ser incorporado o fue incorporado en su momento a La Paz, algo que también está siendo muy cuestionado por esos profesionales sanitarios que durante meses salieron a la calle formando parte de la famosa marea blanca que en principio obligó a la administración madrileña a dar marcha atrás en sus planes de privatización. Como no queremos contribuir a esa epidemia de miedo, que todos estamos convencidos de que es casi tan peligrosa como el ébola, vamos a tratar de responder algunas preguntas en relación con qué y cómo no se contagia el virus del ébola. Vamos a verlo. ¿Las personas que utilizaron la misma ambulancia que trasladó por primera vez a Teresa Romero podrían contraer el virus? Evidentemente la paciente presentaba síntomas, pero no secretaba, por así decirlo, el virus. Entonces es muy difícil que esas personas que hayan estado en esa ambulancia tengan un contacto con el virus. Entonces, mi opinión es que es muy difícil. ¿Hay riesgo de contagio para las esteticistas que depilaron a Teresa Romero? Las personas que practicaron esa depilación pues sí que tendrán que tener una observación, una vigilancia sobre los síntomas por haber tenido un contacto más íntimo y prolongado con la paciente. ¿Podría contraer el virus si he utilizado el mismo peine? Se necesita un contacto directo con los fluidos corporales de la enferma, sangre, vómitos, secreciones. Si no, es imposible. ¿Podría contagiarme del virus del ébola si he tocado la barandilla del portal o el botón del ascensor? En estas circunstancias, el riesgo de transmisión es casi nulo, según los expertos. La posibilidad de que alguien se infecte así implica que el virus estuviera en esa superficie y la persona tuviera contacto con una zona mucosa de su piel. Bueno, por completar esta información hay que decir también que en contra de lo que podamos pensar como consecuencia de la información que en los últimos años hemos recibido en relación con el virus del ébola, no es un virus especialmente contagioso. Hay otros que lo son mucho más, es cierto que mucho menos letales, como es el caso del sarampión, por ejemplo, pero el ratio de contagio del virus del ébola es relativo. Vamos a ver esas cifras. El ébola es una de las enfermedades contagiosas con menor propagación. En el momento de máximo riesgo, su ratio de contagio es de entre 1,2 y 1,9 personas, mientras que otras enfermedades como la gripe aviar es de hasta 6, el SIDA de hasta 10 y el sarampión puede alcanzar los 18 nuevos casos por cada enfermo. Poblacionalmente no hay riesgo. En brotes anteriores, en donde convivientes que conviven con una misma persona en la misma casa, menos de un 20% se infectan. El mayor riesgo de propagación se encuentra en África, donde cada enfermo en su fase crítica contagia al menos a una persona de su entorno. Pero una vez aislados, las probabilidades incluso allí son mínimas. Son cadenas muy cortas, de un par de casos, un caso, y se acaban controlando bien gracias al seguimiento y al estudio de contactos. El ébola tiene una probabilidad de fallecimiento del 60%, pero al contrario que el SIDA, si se supera la enfermedad, el virus muere.
Bueno, una circunstancia en la que estaría la madre Paciencia, esa mujer cuya sangre, cuyos fluidos, digamos, están siendo utilizados para tratar a Teresa, porque, como se decía en el vídeo, las personas que superan el virus del ébola, bueno, pues acaban siendo inmunizadas y pueden ser convertidas en una especie de vacunas, digamos. Yo no sé cómo veis lo que acabamos de ver y las declaraciones del hermano de Teresa confirmando su despido como consecuencia de ser hermano de ella, Julio. Bueno, yo vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Yo creo que hay una logística que se ha improvisado de una forma tremenda, donde se traen un par de misioneros, se los traen a España, los introducen en un hospital con gente que prácticamente no estaba preparada para asumir la envergadura de un encargo de este tipo, y que a partir de ahí, digamos, se infecta a una persona y el descontrol es total y absoluto, ¿no? Tanto a nivel informativo como O sea, ¿cómo es la logística de todo esto, ¿no? Decía, a mí me parece un episodio absolutamente lamentable. Y después que a mí me recuerda cada vez más a lo que fue el Prestige en su momento, ¿no? Dice, aquí estamos hablando de los hilitos, de no sé qué, de que aquí bueno, no pasa podríamos nada. hablar de otras crisis como la del 11M, por ejemplo. Sí. Otras crisis informativas vinculadas a una determinada situación complicada. A un tratar de desviar la atención o de camuflar la realidad o de transvestirla. O de la propia crisis económica, Claro, incluso. o incluso de la propia crisis económica, ¿no? Son los brotes verdes, los hilitos del otro. Dice, a mí me da, decir todo esto, digamos, dice, mira, yo no lo quería decir porque suena fatal, ¿no? Pero en el fondo es una españolada, absolutamente que no es de recibo. A mí me parece una cosa muy concreta, y es que todos hemos coincidido, bueno, la mayor, en esta mesa, desde luego, en que la llamada recuperación, que no es tal, lo que hay es una estabilización y una cierta, vamos a decir, cambio de tendencia macroeconómica, pero que aún no llega a las economías domésticas ni a las empresas. Digamos entonces que es una recuperación inflada. Esto es un pinchazo radical. Esto es un pinchazo radical. Esto nos hace un daño terrible. Y a las horas, no ayer, anteayer, a las horas de iniciarse el problema, la bolsa cayó 2 puntos. O sea, esto es, el dinero es cobarde, es temeroso, etc. Y por otro lado, tampoco quiero yo exagerar la nota de que nuestro país, nuestro país es un país estupendo en muchos aspectos, y sobre todo en aspectos de medicina. Lo que ha ocurrido aquí es que la gestión no médica, fundamentalmente no sanitaria, es un auténtico desastre. Sí. Jorge, eu quería falarles a idea. Cando se trouxo os 2 médicos de unha ONG, eu olvido que eran religiosos, eran 2 médicos dunha ONG que estaban en África, en fin, cando se tomou a decisión de traerlos para España, para atender a concidadáns, vimos a ministra presentar a este país como a vanguardia mundial. Non hai problema, temos hospitais de referencia, lle chamaba ela. Temos protocolos perfectamente establecidos, temos xente preparada. E iso é o que vendeu a ministra. A realidade desta crise de xestión está revelando que nada deso é certo, que son palabras que é unha fachada, que cando de verdade hai un problema, os sectores políticos do proceso demostran a súa debilidade. Deixame digo unha segunda cuestión. Eu creo que hai debates que se teñen que dar en cada momento, e non se poden despistar un de outro. Eu creo que plantexar hoxe o debate da dimisión da ministra, eu creo que é extemporáneo. Pero tamén digo que Ana Mato non pode sobrevivir profesionalmente a esta sí, profesionalmente. De todas maneras, yo políticamente insisto, yo estoy impactada con la confesión del hermano de Teresa, y me parece que es muy sintomático de las consecuencias de una crisis sanitaria mal gestionada. El hecho de que a una persona se la despida de su trabajo porque es el hermano de una señora que está en una determinada circunstancia sanitaria. Jorge, yo no sé cómo lo ves tú. Vamos a ver. Lo que no cabe duda es que el ajuste, que siempre digo que fue injusto, incluye el que nos hemos pasado, o sea, de frenada. En el tema laboral en España había que cambiar muchos temas relacionados con la movilidad,
muchos temas relacionados con la disponibilidad, muchos temas relacionados con el despido o ¿cómo se dice, Manolo? Objetivo. Objetivo, etcétera, etcétera. Pero en este país el tema de las comunidades autónomas trajo pues café para todos y se produjo una absoluta descentralización de temas como la sanidad, como la educación. Y todo eso se traduce en una descoordinación brutal. ¿Y lo del despido qué tiene que ver? No, y ahí voy yo, y ahí voy yo. Entonces, en una situación de precariedad laboral, digamos que algunos empresarios se han crecido. Y, por supuesto, los trabajadores, en un aspecto era necesario, pero en otro aspecto ha sido exagerado, la debilidad a la cual han llegado. En consecuencia, ante cualquier eventualidad, hoy el despido está chupado. Claro, pero sí. Y es unido al temor, eso quiero sumarlo, al temor. Claro, es una combinación explosiva, explosiva. Deixa que levante esa idea. A mí me recorda que fai 20 anos, cando o SIDA... las primeras al principio. En ese momento había, hasta que quedou claro, porque se comunicou que o SIDA se transmitía polo sangue, polo semen, pois había moitas persoas que perderon o seu emprego ou que ocultaban que tiñan esa enfermedade e ocultaban o seu tratamento. Ibas a decir algo tú, Julio. Hombre, a mí me gustaría saber qué es lo que llevó a la empresa a despedir a este hombre, ¿no? Porque cabría la posibilidad de que fueran sus propios compañeros los que presionaran para que lo echaran. Es decir, a mí en principio yo no diría, o sea, no despreciaría esa posibilidad, Y si eso es así, a mí me gustaría saber quién dice que no. Bueno, yo estoy convencida de que está habiendo en estos momentos episodios relacionados con ese miedo, más psicosis que miedo, que probablemente nos llamarían a muchos de nosotros la atención. Vamos a hablar después de lo que apuntaba Jorge, de la descentralización de determinados servicios, incluido el de la sanidad, porque es una tesis a la que se han abonado algunas personas en las últimas horas, incluida una persona que fue ministra y que se llama Celia Villalobos, que gestionó otras crisis sanitarias, recordemos la de la crisis de las vacas locas, con aquellas declaraciones de los huesitos y aquellas cosas. Del caldito, efectivamente. Pero vamos a seguir avanzando las anteriores, de que el bichito que se caía. Es Sancho Roff, efectivamente. Sí, es un pero bichito... no había autonomías, No. Es verdad. Era un ministro. E no Prestige tampouco había autonomías. Sí, con Prestige había autonomías. Para facelo mal, no, os que o fixeron mal non eran outras autonomías. Vale. Decir, bueno, dejad de que avancemos, porque estamos hablando de Teresa Romero, de momento y hasta ahora la única mujer, la única persona fuera de África infectada con el virus del ébola, y vamos a tratar de reconstruir qué ha hecho en los últimos días Teresa desde que salió de esa habitación en la que ella, como auxiliar de clínica, auxiliar de enfermería, perdón, tuvo que atender o tuvo que limpiar el habitáculo en el que había fallecido ese misionero procedente de África que moría de ébola, García Viejo. Un auxiliar de enfermería que, como ya pueden comprender, tiene encomendado algunos de los trabajos más penosos cuando se produce una circunstancia de esta naturaleza, y podemos imaginar cómo se encontraba aquella habitación. ¿Qué pasó con Teresa desde aquel día hasta hoy? 22 de septiembre. El sacerdote Manuel García Viejo aterriza en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz desde Sierra Leona, donde se había contagiado del virus del ébola. Desde hacía 12 años dirigía en Lunsar el Hospital San Juan de Dios. Llega a España a bordo de un avión medicalizado fletado por el gobierno. Ingresa en el hospital madrileño Carlos III. 22-24 de septiembre. La auxiliar de enfermería gallega María Teresa Romero entra en una ocasión en la habitación de García Viejo para cambiarle el pañal. Lleva puesto el equipo de protección. 25 de septiembre. García Viejo fallece en el hospital al no superar el virus a las 6 menos 5 de la tarde. La auxiliar de enfermería gallega forma parte del equipo que se encarga de recoger el material de la habitación que ocupó. Es la segunda vez que accede a la habitación. Vuelve a hacerlo con equipo de protección. 26 de septiembre. La sanitaria coge vacaciones y, según los médicos del Hospital Carlos III, no abandona la Comunidad de Madrid. Durante ese tiempo se somete al control que tienen que seguir los profesionales sanitarios que han estado en contacto con enfermos. Se toma la temperatura 2 veces cada 24 horas. 27 de septiembre. María Teresa Romero se presenta a la segunda prueba de las oposiciones de auxiliares de enfermería en la Universidad Complutense de Madrid. No tiene ningún síntoma. 30 de septiembre. María Teresa se encuentra mal y acude a su médico de cabecera. Tiene fiebre y astenia, pero la temperatura no alcanza los 38 grados. No le cuenta que estuvo en contacto con García Viejo. Le dicen que siga en su casa en observación. 2 de octubre.
La gallega empeora y llama al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Carlos III. Empieza a sospechar que puede ser ébola. 6 de octubre. Sobre las 6 de la mañana, la auxiliar de enfermería llega en ambulancia y con personal sin protección especial al Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. La fiebre ha subido y sus síntomas empeorado. Insiste en que le hagan la prueba del ébola. Se pone en marcha el protocolo médico. Con la mascarilla puesta se le traslada a un box de aislamiento, donde se procede a la obtención de una muestra clínica para su diagnóstico. Sobre las 7 de la tarde se confirma su positivo en ébola. A las 12:10 de la madrugada, la ambulancia con María Teresa sale del Hospital de Alcorcón, camino del Carlos III, donde permanece. 7 de octubre. La sanitaria comienza un tratamiento con anticuerpos de otros infectados. Se trata de un suero hiperinmune de un donante anónimo, supuestamente de la religiosa Paciencia, que había contraído la enfermedad y había generado anticuerpos. También se le administra el antiviral Favipiravir, un fármaco que aún está en fase experimental. 8 de octubre. Teresa Romero sigue a tratamiento. Preguntan por la forma de contagio. La auxiliar reconoce que pudo haberse producido al tocarse la cara en una de las 2 ocasiones que visitó la habitación. Bueno, cosas muy raras todas que tienen que ver con los movimientos de una persona que ha estado en contacto directo con un fallecido por ébola y todos sabemos, lo hemos hablado aquí en los últimos días y nos lo confirmaba el martes pasado Marta, efectivamente, que la enfermedad se vuelve más contagiosa a medida que va avanzando, de forma que en las fases finales es mucho más contagiosa que en las iniciales y es especialmente peligroso pues manipular a los cadáveres de las personas que fallecen por ébola. De hecho, está prohibido por prescripción de la OMS que se le realicen autopsias, por ejemplo. Así que es llamativo que una persona que ha estado en contacto con un fallecido por ébola pueda hacer todas estas cosas en los días siguientes al fallecimiento de García Viejo. Pero claro, las cosas siguen siendo muy raras cuando todavía vas teniendo más información y profesionales que entraron en contacto, en este caso con Teresa, cuentan lo que cuentan. Es el caso del doctor Parra, que como saben ha ingresado voluntariamente en el Carlos III, está asintomático, pero bueno, tuvo que atender a Teresa en unas condiciones que son estas que él ha reflejado en una carta. 16 horas estuvo él, el doctor Juan Manuel Parra, en el hospital de Alcorcón, atendiendo a Teresa, contagiada de ébola. Lo que ocurrió durante todo ese tiempo lo ha contado en una carta publicada por varios medios de comunicación. En ella, Parra cuenta cómo se hizo cargo de la paciente a las 8, cuando llegó él al hospital. En ese momento la mujer está aislada, la examina y se le extrae una muestra para un análisis de ébola. Sobre las 11 o 11:30 la paciente empeora, lo que le obliga a él y a las enfermeras que le asisten a entrar en la habitación varias veces. La primera prueba da positivo, pero el doctor se entera por la prensa. Solo le dan la confirmación a las 5 de la tarde. A partir de ese momento empieza a usar un traje de mayor nivel de seguridad, del que asegura le quedaban cortas las mangas. El doble positivo también le llega por la prensa antes que por la autoridad competente. Es a las 7 de la tarde, cuando además vuelve a avisar del deterioro de Teresa. Pero no será hasta las 12 de la noche hasta que llegue la ambulancia que la traslade al Hospital Carlos III. En total han pasado 16 horas desde que comenzó a atenderla, accediendo en más de 12 ocasiones a su habitación, siguiendo todos los protocolos, pero con un traje que no le quedaba bien. Bueno, este es el contenido de la carta de este doctor, del doctor Parra, que atiende a Teresa Romero y al que le van pasando todas estas cosas que él acaba poniendo de manifiesto en esa especie de diario que él realiza, bueno, desde el punto de vista personal, que finalmente acaba siendo filtrado a los medios de comunicación. Y yo no sé qué seguís pensando de todo esto. Hay un detalle que me llama mucho la atención. Entre las cosas que este hombre ha dicho, el consejero de Sanidad, creo que hoy dijo... lo que me da miedo y terror en el Parlamento de Madrid es que este médico venga aquí y se le acerque un montón de periodistas y yo pregunto, ¿y el consejero de Sanidad de Madrid, del Comunidad Autónoma de Madrid, un médico que ha estado 16 horas en contacto con esta enferma, cómo no tiene la iniciativa de decirle a ese médico que venga inmediatamente a ser internado? O sea, ¿cómo puede venir andando por la calle? O sea, yo no lo puedo entender. Bueno, pues déjame que atendamos a un invitado que tenemos al otro lado del teléfono, José Luis Cobo Serrano. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Asesor del Consejo General de Enfermería. Le pido casi primero una sensación personal de cómo está procesando todo lo que estamos sabiendo en las últimas horas y particularmente lo que tiene que ver con la situación de Teresa Romero. Bueno, la situación de Teresa parece ser que se está empeorando. Está muy grave, según ya han comunicado además los medios de comunicación. Y bueno, pues
parece ser que los fármacos que se le estaban administrando pues no están dando el resultado que en un principio se esperaba, ¿no? Y el procesamiento de la información pues es con perplejidad, preocupación, y a veces pues no salimos de nuestro asombro ante algunas declaraciones por parte de miembros de la administración sanitaria, porque cuando todos estamos intentando lanzar un mensaje de que hay que transmitir veracidad, transparencia en la información, pues lo único que estamos observando es una acusación muy particular sobre esta persona, que además está en una situación muy crítica, y se está volcando toda la culpa sobre un profesional sanitario, y eso nos parece totalmente injusto. ¿Qué valoración haría exactamente de eso? Porque se ha criminalizado la actitud profesional de Teresa. ¿Cómo se valora eso desde el Consejo General de Enfermería? Bueno, desde el Consejo pensamos que no se pueden lanzar este tipo de acusaciones cuando, además, nosotros estamos inmersos ahora mismo en una investigación muy profunda, con participación directa de los profesionales que han estado atendiendo a estos 2 misioneros, con lo cual tenemos información de primera mano de lo que ha ido ocurriendo en estos días y cómo en las condiciones de trabajo, y no se puede aseverar que esto haya sido una culpa de la auxiliar, porque según dicen, y parece ser, y parece que después de casi diríamos un interrogatorio en una fase de una persona que está convaleciente con una situación muy crítica, pues parece ser que ha comentado que podría ser, que es posible, es decir, ante esta duda de manifestaciones, que en un momento dado pues se tocó la cara. Desde luego habría que ver las condiciones en las que se ha, casi diría yo, interrogado a esta paciente, para que al final diga que a lo mejor es posible, porque no se ha dado cuenta, cuando no se tienen pruebas ni ciencia cierta de lo que ha ocurrido. Desconfían incluso de que el contagio se haya podido producir de esa manera, tal y como están filtrando de esa manera tan singular las autoridades sanitarias, tocándose la cara. Desconfían de que haya podido ser así, o en cualquier caso no tienen la certeza de que haya sido así. Desde luego no tenemos la certeza, además cuando se han preguntado, eso estaba grabado, porque fíjese, según... Estamos cansados de oír y de hablar de que hay protocolos, hay guías. Bueno, el caso es que está estandarizado que cuando uno tiene que ponerse tanto el sistema de protección, lo que llaman el mono, el traje EPI y demás, pues tiene que haber una persona, o 2 incluso en algunos casos, porque tiene que haber una vigilancia de los movimientos que está haciendo, y en el momento en que hay un movimiento que no es el adecuado, pues automáticamente se tiene que registrar y tiene que quedar registrado eso en un sitio especial, que ha habido un contacto involuntario, como se quiera, o que cualquier cosa, si se rompiera un guante y demás. El contacto en ese sentido es difícil por una razón, porque el guante, saben que tiene que llevar 2 guantes. ¿Sí? El guante que está más expuesto se elimina, es decir, una vez que ya uno se está retirando el traje, y el que queda expuesto es un guante limpio por debajo. En algún momento puede haber algún contacto, pues no lo sabemos, porque según han dicho incluso los miembros de la administración, pues dicen que no, que en ese momento a lo mejor es que quien estaba vigilando estaba mirando para otro lado, parece que ha habido un ángulo muerto. Es decir, exactamente. Y locuraciones de decir, bueno, pues ahora parece que no está claro. Entonces, yo creo que hay que ser sensatos y hay que decir, bueno, vamos a analizar no solamente ese hecho, sino anterior, es decir, desde que se supo que los 2 misioneros iban a venir, en primer lugar, el primero de ellos, ya dijeron los profesionales que no estábamos en condiciones porque no habían recibido una preparación especial. Se cuenta que es una enfermedad que aquí no la tratamos, no estamos preparados. Eso no quiere decir que tengamos unos malos profesionales, ni mucho menos, sino que hay determinadas enfermedades para las cuales ni médicos, ni enfermeros, ni ningún otro personal están preparados, está habituado a ello. Entonces requiere que menos que una capacitación un tanto especializado, complejo, no es una enfermedad... Médicos Sin Fronteras, que es una de las ONGs que más trata este asunto, bueno, ha aclarado que no es tan sencilla la formación de los profesionales. No. Ellos creo que dedican un mínimo de 2 horas, mucho tiempo a entrenar a la gente que tiene que atender a los enfermos de ébola. Llama la atención, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ponerse los trajes, el equipamiento. ¿Es tan complicado ponerse un traje de esa naturaleza?
Y trabajar con ese traje, ¿en qué condiciones se trabaja con un traje de estos? Es un traje que tiene que quedar herméticamente cerrado y por lo tanto hay que tener mucha precaución, hay que seguir los pasos muy lentamente, no se puede hacer a la ligera, tiene que estar muy supervisado, ya digo, se tiene que vestir uno con ayuda para que en todo momento eso quede herméticamente cerrado. Por supuesto que luego, una vez que ya está puesto, es complejo porque... Miren, nosotros que estamos acostumbrados a trabajar con unos guantes para poder palpar determinadas zonas del cuerpo, para poder canalizar, por ejemplo, para poner sueros y demás, pues cuando uno además tiene dos guantes, un traje que está sudando, que las gafas no permiten ver, no tiene el mismo campo de visión, es decir, uno se tiene que acostumbrar primero a esa situación, ya no es que sea hábil o no en las técnicas, sino en las técnicas y con ese dispositivo, ¿no? Ese traje. Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos formación en otras cosas, hacemos macros, hacemos pruebas piloto, practicamos con maniquís, y esto lleva unos días de preparación. Esto no es aquí te pillo, aquí te mato y te pones el traje y entras a trabajar como así ha sucedido. ¿Y a usted qué le parece cuando escucha, en este caso al consejero de la Comunidad de Madrid, decir que sí, que se explica que el doctor Parra utilizara un traje que no le cubría porque mide 2 metros? Bueno, pues si mide 2 metros, ¿qué le vamos a hacer? Pues habrá que preparar el material para personas de 2 metros. Quiero decir que es que me parecen que son unas declaraciones para un responsable, la máxima autoridad sanitaria de una comunidad autónoma, que están fuera de lugar. Yo creo que se puede afirmar que, bueno, pues no tenemos en todos los hospitales trajes para personas que a lo mejor pues tienen una altura un tanto que no es la habitual. Pues bueno, pues yo creo que hasta la sociedad entiende este tipo de cosas. No saquemos las cosas de quicio. Es decir, si hay una buena información y se dice, mire usted, pues efectivamente, si no, pues le tendrá que atender otra persona que le está bien el traje, claro, o tendremos que urgentemente pedir un traje. Claro. Quiero decir, que es que no me parece una excusa de decir, bueno, es que la culpa la tiene el pobre médico que mide 2 metros. Exactamente. Bueno, yo creo que es que no ha lugar este tipo de... Estamos hablando aquí en la mesa, en el programa, de que aparte de la crisis sanitaria, como consecuencia de la aparición de este brote de ébola, hay una crisis que tiene que ver con el miedo de la ciudadanía. Y yo no sé si hasta qué punto usted cree que la gestión que se está haciendo por parte de las autoridades sanitarias de todo eso está contribuyendo a que ese miedo sea todavía peor. Hombre, yo creo que las autoridades sanitarias, si toman conciencia de lo que están declarando, se darán cuenta que la sociedad, si tenemos una sociedad crítica y preparada para escuchar lo que tenemos que decirles de una forma real, no intentando convencer de algo y dicen, bueno, aquí no pasa nada, no se preocupen, está todo controlado, que es a lo que nos tienen habituados. Yo creo que en esta crisis la sociedad ha sido consciente de en qué condiciones están trabajando nuestros profesionales sanitarios y se están dando cuenta de cómo esta mañana se decía, ¿no?, que parece que la administración está echando balones fuera. Y con toda la razón lo pueden decir los medios de comunicación, porque, claro, si aquí la única culpa la tiene encima la persona, claro, que voluntariamente ha aceptado cuidar a un paciente que sabía el riesgo que estaba ocurriendo, y además lo sabemos, los profesionales sanitarios, por nuestro tipo de trabajo, sabemos que corremos una serie de riesgos, y los asumimos, pero en todo momento hemos dicho que asumimos con conocimiento de causa siempre y cuando tengamos la preparación suficiente, y desde julio, que ya, incluso antes, en abril, los compañeros que tuvieron conocimiento de que iba a haber este ingreso en España, ya advirtieron de que se debería dar la formación. Se puso una demanda judicial, se le dijo al juez, señor juez, no tenemos la preparación suficiente, no es que no queramos atender, ya, también he oído hoy a lo largo del día que es que nos negábamos a atender a los pacientes. No, mire usted, no es que hagamos una negación de auxilio, es que tenemos un código deontológico que nos obliga a estar preparados para trabajar en las mejores condiciones y con la mejor preparación. Si un profesional dice, mire usted, yo no puedo entrar ahí porque es que no me sé poner un traje, o sea, me está abocando a que cometa errores. Claro. Entonces, yo creo que ese es la principal preocupación del profesional sanitario, ¿no? Pero se están produciendo bajas en el personal del Carlos III, que es una de las cosas que está diciendo en estas horas, que hay gente que se está, pues que está cogiendo bajas para no tener que enfrentarse a esas situaciones. Bueno, es que ya, pues claro, hay de todo, ¿no? Es decir, lo que es cierto es que hay personal que está ahora mismo en un control, que está o bien está aislado o está en su casa,
Y por lo tanto, claro, es decir, estas personas estaban trabajando en unidades como los cuidados intensivos de La Paz. Si estas personas tienen que estar de baja, pues tendrán que cubrirse con otras personas, habrá que hacer contrataciones. Entonces, bueno, de ahí a decir que las personas se están cogiendo baja de forma voluntaria, bueno, pues yo no tengo los datos exactos de si hay alguna baja de que alguien voluntariamente la ha pedido porque no quiere ir a cuidar pacientes. Yo no sé ya, señor Cobos, para terminar, si esta es una de las peores crisis que han tenido que gestionar desde el Consejo General de Enfermería, si muchos de las personas que forman parte de este colectivo, bueno, pues están muy preocupadas y están recabando información constante por parte del Consejo, si están siendo días muy difíciles para ustedes. Pues bastante difíciles por lo que ya digo, porque no está siendo fácil, la Administración casi nos está acusando de alarmar y ni mucho menos es nuestra intención, de verdad. Nuestra intención siempre ha sido colaborar, hemos sido los primeros que hemos dicho nos vamos a poner al frente de una investigación interna desde el punto de vista profesional, no hemos tenido contacto directo ni con la Consejería de Sanidad ni con el Ministerio, por su parte no nos han llamado en ningún momento para pedir nuestra colaboración, por lo que nos asombra. Es increíble esto que está contando, claro. Pues nos asombra porque a nosotros mismos, cuando nosotros hemos manifestado en todo momento que estábamos a disposición para, en cuanto pudiéramos ayudar. Y no hemos... Fíjese una cosa que... permítame 2 segundos en explicar una cosa. Las normativas que tenemos en España nos obligan, en el ámbito sanitario, a que hay una ley que se llama la Ley de Cohesión y Calidad, que obliga a que los protocolos se tienen que elaborar conjuntamente por aquellos profesionales que los tienen que aplicar. Pues bien, les puedo decir y asegurar que los protocolos que se han puesto en marcha en este sentido no han tenido la participación de los enfermeros que además tenían que aplicarlos, sino que han venido dados. Bien, es cierto que se han tomado como referencia de la Organización Mundial de la Salud, pero luego había cuestiones específicas que podrían haber sido, incluso tenemos constancia de que ellos, nuestros compañeros, han ido modificando a mano algunas cosas que decían, bueno, esto no nos funciona. Es decir, que en ningún momento ni con, se dice de sociedades científicas, me gustaría que alguien de la Administración dijera qué sociedades científicas enfermeras, porque las enfermeras estamos acostumbrados a trabajar 24 horas con los pacientes. Toda la sociedad sabe que quien está durante todo el día cuidando a los pacientes son las enfermeras. Nuestros compañeros médicos también. Y no estoy diciendo que ellos no. Nadie pero está claro que el contacto directo es de los enfermeros y de los auxiliares de enfermería. Y durante mucho más tiempo. Entonces, creo que tienen que participar, pero muy directamente, para que ellos en su vivencia digan, miren, no, esto no nos está funcionando, esto sí, esto no. Yo creo que eso hay que tomárselo mucho más en serio. Pues de verdad, señor Cobos, un auténtico placer. Muchísimas gracias por atendernos y en serio que nos cuenta cosas que nos parecen absolutamente increíbles. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias. Por el bien de todos. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo, en fin, Lourenço. A ver, o concreto, ¿no? Es decir, a realidade esta que estamos coñecendo, eu creo que merece ser analizada. Eu creo que todos temos un cristal para ver a realidade, cada un ten o seu, pero creo que tamén temos que ter cuidado cos cristales deformantes que nos acaban levando aos perpentos da Calle do Gato, de Valle Inclán, é dicir, os cóncavos e os convexos. A ver, antes se decía unha cousa que dice tamén Celia Villalobos, e eu creo que en todo isto todos temos respostas ideolóxicas, pero creo que decir que a descentralización significa descoordinación e que isto ten algo que ver con este asunto, efectivamente é unha resposta ideolóxica. A diga o meu amigo Gurriarán ou a diga Celia Villalobos. Eu creo que non podemos confundir inoperancia... Non me asocies para nada, eh? Bueno, é que se asociou antes, perdón. Eu creo que non podemos confundir inoperancia, obsesións ideolóxicas privatizadoras, que hai que decirlo, neste momento hai que decir esas cousas, ¿no? Con autonomías. E non podemos confundir... El ajuste económico. Antes mencionábamos a colza, non había Estado autonómico. Mencionamos o Prestige, donde todas as competencias, e o sabemos ben, porque eses foron os que foron xulgados, e algúns ni siquiera foron xulgados, non estaban aquí, senón en Madrid, a moitos kilómetros de distancia. Que garantía de coordinación ofreceu eso? Alguna. Non é ese o problema. O problema é, efectivamente, antes se lle chamaba Botarate. A ver, é que a mí non me apetece falar dese señor, pero que hai xente irresponsable, absolutamente irresponsable, sin preparación política, que é unha cousa que hai que ter en conta. Ele pode ser médico, pero non ten nin idea de como exercer a función de responsable político. E acaba de demostralo. Non sei quen o elexiu, de onde saliu ou de quen é parente. É temerario, é frívolo. E, ademais, fai unha cousa que se repite constantemente en todas as emerxencias que tuvemos en España, que é culpar a un individuo ou, neste caso... Hay casos recientes en la tragedia del Ávila pasado, en el metro de Valencia pasó... E, ademais, pero sobre todo... E en el Prestige pasó, efectivamente. Pero sobre todo, e acabo xa, facelo ao principio,
antes de saber nada. É dicir, coa primeira información, antes de indagar, de investigar, é dicir, antes de ser serios, efectivamente, é dicir, isto parece unha españolada, a mí tamén me recorda, ¿no? O divorcio a la italiana. É dicir, unha cousa, en fin... En cualquier caso, yo de verdad que me parecen terribles las palabras, ahora te escucho Jorge, que acaba de pronunciar el representante de la Sociedad de Enfermería, que no han contado con ellos para nada y que coinciden con otros profesionales. Hoy confirmaban desde la Sociedad Española de Virología que algo tendrán que decir en relación con el virus del ébola, que tampoco se habían puesto en contacto con ellos. Seguramente por lo que dixo Manolo, porque efectivamente se tomou unha decisión propagandística, tal vez, non política, de traer a unhas personas en vez de ir allí ou de buscar outra solución. Yo me pregunto qué sucede en los ministerios, en las administraciones, cuando se desata una crisis de esta naturaleza. Quiero decir que es como una cuestión de sentido común. A Dirección Xeral de Saúde Pública de Madrid, que tenía que decir algo en todo esto, sobre o protocolo, ¿dónde está? Os voy a escuchar enseguida, pero va a ser después de la publicidad. Son un par de minutos solo. Enseguida volvemos.